Niños, mucho gusto, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a explicar los temas de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que son dos temas. El primero de ellos es el conjunto, son los conjuntos coordinables. Cuando hablamos de conjuntos coordinables, esto indica que vamos a comparar dos conjuntos y vamos a contar la cantidad de elementos que hay en cada conjunto. Por ejemplo, si en un conjunto tengo 5 elementos, si yo quiero que sean conjuntos coordinables, el otro conjunto tiene que tener 5 elementos. Vamos a ver los ejemplos. En primer lugar, vamos a conocer el símbolo de los conjuntos coordinables. Es este. Tiene 3 líneas. Esto significa que los conjuntos son coordinables. Pero vamos al ejemplo en sí. En el conjunto A tengo 3 flores. Y recordémonos que para ver si son coordinables los tengo que comparar con otro conjunto. En este caso va a ser el conjunto F. En el conjunto F tenemos esos elementos. Entonces, vamos a tener que comparar estos dos conjuntos. Lo podemos ver a simple vista que este conjunto tiene 3 elementos y este conjunto tiene 3 elementos, pero solo para el ejercicio. Tomo un elemento del conjunto A y me doy cuenta que puedo tomar un elemento del conjunto F. Un elemento de A con un elemento de F. Un elemento de A con un elemento de F. Si nos podemos dar cuenta, cada uno de estos conjuntos tiene 3 elementos. El conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto F tiene 3 elementos. Entonces, al momento de poder compararlos, podemos darnos cuenta que tienen la misma cantidad de elementos. Si tienen la misma cantidad de elementos, quiere decir que esos dos conjuntos son conjuntos coordinables. Entonces, para poder escribir que estos conjuntos son coordinables, los escribimos de la siguiente manera. A, el símbolo de coordinable y la letra F. Ahora, esta parte de aquí abajo, ¿cómo la podemos leer? Se lee de la siguiente manera. Conjunto A es coordinable con el conjunto F. ¿Pero por qué es coordinable con el conjunto F? Porque los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Por eso se le llaman que son conjuntos coordinables. Vamos con el siguiente ejemplo. En el conjunto A, cuenten conmigo cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Este conjunto está conformado por animales salvajes. Este conjunto tiene 7 elementos. Entonces, este conjunto lo comparamos con el conjunto B, que es estos caballitos. Y contemos cuántos caballitos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí hay 7 elementos. Entonces, al comparar el conjunto A, que tiene 7 elementos, y el conjunto B tiene 7 elementos, podemos concluir entonces que estos conjuntos son coordinables. ¿Y cómo lo vamos a escribir? A, el signo de conjunto coordinable, y B, recordando que A es el nombre del conjunto que tenemos acá y B es el nombre del conjunto que tenemos acá. ¿Cómo vamos a leer esto? Se lee: el conjunto A es coordinable con el conjunto B. Son conjuntos coordinables si tienen la misma cantidad de elementos. Vamos al siguiente tema. Conjuntos no coordinables. Si nos damos cuenta, estos conjuntos van a ser aquellos que, comparando los dos conjuntos, no tienen la misma cantidad de elementos. Esto quiere decir que si aquí tengo 5 elementos en el conjunto A, por ejemplo, el otro conjunto o tiene menos elementos o tiene más elementos. ¿Sí? O sea, no tienen la misma cantidad de elementos. O tiene más o tiene menos elementos para que sean no coordinables. ¿Cuál es el símbolo o el signo de los conjuntos no coordinables? Este. 3 líneas, pero con una línea atravesada. Y eso significa no coordinables. Y vamos a hacer el ejemplo. Tengo el conjunto H y tengo 4 elementos. Y esto lo comparo con otro conjunto. Sería el conjunto M y aquí tienen 2 elementos. Yo al comparar estos dos conjuntos me puedo dar cuenta que en el conjunto H
hay 4 y en el conjunto M hay 2. Quiere decir que no tienen la misma cantidad de elementos. Esto quiere decir que estos conjuntos no son coordinables. ¿Cómo vamos a escribir esto? H, el símbolo de no coordinables y el conjunto M. ¿Cómo vamos a leer esta parte? Se lee el conjunto H no es coordinable con el conjunto M. ¿Por qué no es coordinable? Porque no tienen la misma cantidad de elementos. Si nos damos cuenta, aquí el conjunto M solamente tiene 2 elementos. Es más pequeño en elementos que el conjunto H. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo el conjunto ñ. En el conjunto ñ tengo 3 elementos, que son 3 juguetes. Y esto lo voy a comparar con el conjunto Q, que tienen, si vamos a contar ahí, tienen 6 elementos. Entonces pregunto, ¿estos conjuntos son coordinables o no son coordinables? Estos conjuntos no son coordinables. ¿Por qué? Porque no tienen la misma cantidad de elementos. El conjunto Q tiene más elementos que el conjunto ñ. ¿Cómo vamos a escribir esto? Ñ, el símbolo del no coordinable y el conjunto Q. ¿Qué vamos a hacer acá o cómo se lee esto? El conjunto ñ no es coordinable con el conjunto Q. Entonces, ahí tenemos la explicación del tema de matemáticas. Cualquier duda que ustedes tengan, estamos a la orden.